juventud presente? Gloria a Dios. A la primera. Muy bien, gloria a Dios. Amén. Muy bien. Vamos a dar un tema, ¿verdad? De 7 razones urgentes para dejar el chisme. Ese tema no lo habían escuchado ustedes, ¿verdad? No lo han escuchado, muy bien. No, ya se hubiera acabado el chisme. Ya se hubiera acabado el chisme si lo hubieran escuchado, ¿verdad? Muy bien. Vamos a arrodillarnos y vamos a comenzar con una palabra de oración. Vamos a orar. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, porque continúa su sábado santo. En estos momentos, Señor, en esta oración, glorificamos tu santo nombre, porque tú eres el creador de todos y que estás por encima de todos, Señor. Alabado seas, Padre. Y también, Señor, así arrodillados, pedimos de tu Santo Espíritu, de tu sabiduría y discernimiento, para poder comprender estos mensajes que tienes para tu pueblo. Que tu iglesia sea cada vez perfecta, Señor, pero porque tú haces la labor y el trabajo en ella, no nosotros. Nos ponemos en tus manos, Padre, guíanos en el entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar 7 razones urgentes para dejar el chisme. ¿Qué tan chismosos somos? ¿Cómo nos gusta hablar, verdad? Nos gusta hablar mucho, pero ¿qué sucede? Cuando comenzamos no nada más a hablar de nosotros mismos, sino que comenzamos a hablar de los demás. Y en todas nuestras familias, en nuestras casas, pero lamentablemente aquí en la iglesia también a veces caemos en chisme, ¿verdad? Y decimos, fíjense, yo les comento esto, ¿no? Como esta experiencia, cuando les di el tema de la vestimenta, ¿verdad? Que en la vida nunca me ha tocado un hombre que llegue a acusar a otro hombre por cómo se vistió. Hablamos dentro de la iglesia. Nunca me ha llegado un hermano que diga, hermano, pastor, este hermano, mire cómo se ha vestido, etc. No ha llegado. Y raro si llega a pasar, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con las siervas de Dios? ¿Qué sucede? Es diferente, porque ahí sí, inmediatamente, hermano, pastor, misionero, fíjese cómo la hermana se ha vestido, cómo es, bla, 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 bla. Y no nada más eso, sino que después comienzan a decir palabras de, si no es el caso de esta iglesia, pero estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Pastor, pero si supiera que más me he enterado del hermano, y comienzan, como dicen ahí, a despepitar, ¿verdad? Todo, que hasta uno ni sabe, pero las hermanas a veces, o los hermanos llegan a hacer cámaras de vigilancia, ¿verdad? Las 24 horas ahí, a ver qué está pasando, y a veces se enteran de algo, y va y le dice, ¿verdad? Hermanito, no sabe lo que me acabo de enterar. O no nada más con los de la iglesia, sino que a veces damos testimonio también con los de afuera, ¿verdad? Vecino, vecina, ¿qué creen que me acabo de enterar? ¿Recuerda por qué se había perdido el objeto ese de su jardín? ¿Recuerda? Sí, yo sé quién lo tiene. A veces ni siquiera es verdad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Hablando de los demás, ¿verdad? Cosas que también pasan dentro de la iglesia, hablar mal de otras iglesias, ¿verdad? De otras denominaciones. Fíjense que esto, que aquello, que si son buenos, que si son malos, etcétera. ¿Qué pasa o qué sucede? ¿Estamos reflejando el carácter de Dios? ¿O estamos reflejando o hablando como si hablara otra persona que no viene de Dios? ¿Verdad? Lo opuesto, ¿verdad? ¿Pasa o no pasa? ¿Sí pasa? Muy frecuente, más o menos. Muy frecuente. Más porque yo sé que en el sexo femenino pasa que les gustan mucho las novelas, ¿verdad? Yo quiero pensar que no, quiero pensar que ustedes no. Pero bueno, este tema va en general y está siendo grabado, ¿verdad? Pero quizá alguien que pueda ver esto sabe que las mujeres les encanta ver telenovelas, ¿verdad? Y entonces
entonces se empiezan a sacar conjeturas. No, que mire, cuando el protagonista se entere, no, mañana la tengo que ver, y va a suceder esto, y vas a ver, y comienzan a hablar. ¿Verdad? ¿Será que esto está en armonía con la palabra de Dios? ¿Será que esto lo aprueba Dios? Vamos a ver qué podemos conocer en este tema. 7 razones urgentes para dejar el chisme, ¿verdad? Ahí vimos que es una conversación inadecuada el chisme y que pasa también entre nosotros como cristianos. Y generalmente llega a causar un chisme discordia, ¿verdad? Discordia que revela una espiritualidad débil, sin fuerza. Pero el chisme va mucho más allá de los problemas con nuestro prójimo. Pues Dios no le agrada a una persona chismosa, ¿verdad? Es más un agravio y una ofensa para Dios mismo. Y vamos a ver cómo cuando uno habla de otra persona está hablando más de Dios que de la persona, ¿no? Y también está hablando de usted mismo. Dice, es por eso que necesitamos ser sumamente cuidadosos y cautos en nuestras conversaciones, ¿verdad? Ahí en la palabra de Dios dice que nuestro hablar sea sí y no, pero nosotros le agregamos entre ese sí y no mucha información que a veces es correcta, ¿verdad? Ya parecemos reporteros, ¿verdad? Y a veces nos cuesta que salga así de la boca, ¿verdad? Estamos así. Lo digo o no lo digo, lo digo o no lo digo. Y nos tapamos y aprisionamos la boca, pero a veces no podemos, ¿verdad? Pero vean, vamos a continuar. ¿Cuál es la definición de chisme? Bueno, antes de pasar acá, ¿cuál creen ustedes que sea la definición del chisme? ¿Qué significa el chisme? Díganme ustedes. Ajá. La Biblia dice que si somos chismosos, dice la hermana, que somos hijos del mal. Muy bien, ya dio una definición. ¿Qué otra definición tienen por chisme? Mentira, ¿qué más? Difamación, ¿qué más? Calumnia, inventar cosas, dice el hermano Toño, ¿qué más? Criticar, bueno, abarca mucho, ¿verdad? Abarca mucho. Vamos a ver la definición. Ahí en internet podemos ver que la definición de la palabra chisme es así. La murmuración es una actividad humana que consiste en hablar de alguien o algo, también como mal, aunque generalmente de forma desfavorable, sin que la persona en cuestión esté presente, ¿verdad? Algunos sinónimos de murmuración son habladuría, comadreo. Porque eso está bueno para nosotros los mexicanos, ¿verdad? Decimos, mi comadre, ¿verdad? El comadreo, el rumor, el chisme o cotilleo, siendo este último un ámbito coloquial, ¿verdad? Es decir, es muy, ya vaya que muy normalizado que podamos hablar por aquí y por allá y la gente lo ve muy normal, está normalizado, pero estamos en un error y lo vamos a descubrir el día de hoy. La Biblia y los escritos de profecía de lengua nos hablan acerca de esta enfermedad mental, porque es una enfermedad mental llamada el chisme, y ellos no lo presentan como algo para la iglesia. Vamos a buscar ahí la palabra de Dios. Proverbios capítulo 16, verso 28. Pueden tomar apunte también para que ustedes puedan tener presente estos temas cuando usted quiera dar un tema en su grupo pequeño, porque siempre es bueno evitar estos pensamientos y estas acciones, ¿verdad? Es bueno que puedan compartir a los demás acerca de el chisme. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, verso 28. Dice, el hombre perverso provoca la contienda, ¿verdad? Y el chismoso aparta. ¿Qué dice? ¿A quiénes aparta? ¿Los mejores qué? ¿A quiénes aparta? A los mejores amigos. Y nosotros como hermanos en la iglesia también nos consideramos como
amigos, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando llega ese chisme entre los amigos? Dice ahí que divide, separa, ¿verdad? Entonces después vemos una iglesia que se ha fragmentado por problemas de chisme entre los hermanos o los amigos. Vamos a otra cita ahí, mismo en Proverbios. Vamos ahora al capítulo 11. Proverbios, capítulo 11. Revisamos un poco. Capítulo 11, verso 13. Y dice: el que anda con chismes revela el secreto, pero el espíritu fiel cubre ¿qué? Guarda todo, dicen las traducciones. En la mía dice guarda el asunto. Ah, qué maravilla, miren ahí guarda todas las decisiones. Ajá. Entonces vean, siempre el que anda con las personas que tienden mucho a hablar van a tener esa disposición a querer hablar también. Pero dice aquí que el que es fiel, el de espíritu fiel, cubre el asunto. Por eso vamos a aprender aquí también a tener un espíritu fiel. Hay cosas que quizás se tengan que decir, pero hay cosas que no se tienen que revelar. Inclusive si estamos hablando de un chisme, cuando les presenté la diapositiva anterior, a veces se habla cuando no está la persona, ¿verdad? Entonces puede ser a veces grave, porque quizá la persona no ha cometido ningún daño o es algo que no es verdad. Y a veces se cree, ¿verdad? Porque viene quizá de un buen hermano, de una buena hermana, de un buen pastor, siervo, etcétera, y se cree. Pero aquí tenemos que tener un estilo de vida fiel en Cristo para poder cubrir el asunto. Hay cosas, como yo estaba descubriendo, que se pueden decir, hay cosas que hay que limitar, ¿verdad? Vean, punto número 1 de por qué dejar el chisme. El Espíritu Santo debe de saber que es agraviado, ¿verdad? Se agravia. Y podemos verlo ahí en una carta 47 de 1897 de la hermana María Espíritu Profecía, que dice: el pecado de la conversación necia es común, escuche bien, entre aquellos que reclaman creer en las verdades más solemnes, jamás dadas a nuestro mundo. Debido a estas conversaciones triviales y frívolas, porque sí, deben darse cuenta que a veces las conversaciones son triviales o son frívolas, ¿verdad? El Espíritu del Señor es, que dice ahí, agraviado constantemente. La conversación impropia es la causa de esa falta de fe y poder entre el pueblo de Dios. Está señalando que quizá hay falta de fe en el pueblo de Dios. Bueno, y para tener fe hay que conocer al Señor. Hay muchas cosas que quizá no sabemos y vemos y lo hablamos, pero quizá puede llegar a ser una conversación inapropiada. Y si llega a ser una conversación inapropiada, cuidado, porque podemos agraviar el Espíritu del Señor, ¿verdad? ¿Quedó claro ese punto? Fácil, ¿verdad? Punto número 2, segunda razón. Hay que orar en vez de chismear, ¿verdad? ¿Cuántas horas dedicamos a la oración? ¿Cuántos minutos o momentos dedicamos a una conversación con Dios? Pero pregúntese usted, ¿cuánto tiempo estamos dedicando a hablar entre nosotros o de otros, de nuestra presencia, etcétera? ¿Verdad? Miren lo que dice ahí. El libro, se me fue el nombre del libro. A ver si alguien que tiene internet aquí me puede ayudar a buscar. Usted, hermano, no recuerda el ministerio. Se me fue, 279. No, ahorita lo. Sí. Dice ahí: hay algunos tantos hombres como
mujeres que chismean más de lo que oran, no poseen un claro discernimiento espiritual, están lejos de Dios cuando hablan con los pacientes. Está hablando ahí de que esto fue en un momento donde estaban haciendo una labor con pacientes, atendiendo a enfermos. Dice, cuando hablan con los pacientes, su actitud parece decir, infórmame que yo te informaré. Decir, dime y yo también te voy a decir. Y eso pasa mucho en los trabajos, ¿verdad? En los trabajos pasa mucho eso de que, a ver, ¿tú qué sabes del jefe? Ah, no, yo sé muchas cosas. Ah, que yo también sé cosas. Ah, tú cuenta primero y yo te cuento después, ¿verdad? Lo puede checar, no sé cuál ahí está en la biblioteca. A ver, Ministerio Médico. Sí, Ministerio Médico. Ajá. Sí, hermano, gracias. Es Ministerio Médico, página 279, párrafo 2. Ministerio Médico, muy bien. Vamos a ver otra razón por qué dejar el chisme. Miembros de la iglesia chismosos. Ha pasado, sí, ha pasado que uno se encuentra haciendo la labor y de pronto ya hay obstáculos. ¿Por qué hay obstáculos? Porque hay gente que va poniendo piedras en nuestro terreno y esas piedras son de chisme. Ustedes como iglesia han pasado por momentos difíciles, ¿verdad? La iglesia ha pasado por momentos difíciles, pero bueno, vemos cómo ya había en ese entonces miembros que aventaban esas, arrojaban esas piedras de chismes al campo, ¿verdad? Donde uno está trabajando. Y dice ahí, CPI, ¿lo me ayuda? Yo creo que lo voy a dar rápido. Sí. Tiene ahí, lo que quiero es consejos para la iglesia. Ah, sí, consejos para la iglesia, sí. Consejos para la iglesia, sí. Consejos para la iglesia, página 313, párrafo 3. Dice, me duele decir que hay lenguas indisciplinadas entre los miembros de la iglesia. Hay lenguas falsas que se alimentan de maldad. O sea, hay algunos que les gusta ese alimento. Hay algunos que les gusta ese alimento, dice, hay lenguas astutas y murmuradoras. Hay charla impermitente, entrometimiento, hábiles interrogaciones. Entre los amadores del chisme, algunos son impulsados por la curiosidad, otros por los celos, muchos por el odio contra aquellos por cuyo medio Dios ha hablado para reprenderlos. Todo esto, elementos discordantes, trabajan. Algunos ocultan sus verdaderos sentimientos, mientras que otros están ávidos de publicar todo lo que saben. Aún no sospechan de malo contra otros. Es decir, muchas veces, como vemos aquí, el verdadero sentimiento detrás del chisme no es un sentimiento quizá de curiosidad, de celos, pero puede ser también de odio. Y entonces usted ve esos sentimientos. Les pregunto, ¿usted ve esos sentimientos? ¿Los puede ver? No los puede ver. Pero por eso debemos de ocupar discernimiento, porque no lo podemos ver, entonces no podemos creer todo totalmente. Si una persona llega aquí y por muy bonita, etcétera, le habla una cosa, pero usted no ve el sentimiento, no ve el corazón. Entonces, como no ve el corazón, no se puede dejar guiar por lo que dice, porque se está dejando guiar esos sentimientos que usted no ve. Cuidado por eso. Cuando escuchemos, cuidado, discernir, ¿será que sí? ¿Será que no? Mucho cuidado, pero tener siempre una lengua disciplinada. Hay que tener una lengua disciplinada, y eso cuesta, como la imagen que vimos al principio. Estaba tapando ¿qué? La boca, ¿verdad? Y a veces vamos a tener que hacer eso en algunas ocasiones. Quizás no esté llegando una información que de dudosa procedencia, y a veces lo mejor es disciplinar, tapar la boca, ¿verdad? Porque puede ser mentira, puede ser mentira. Punto número 4. El chismoso es alguien miserable. Esto está duro, ¿verdad? Consejos para la iglesia, página 313.
y testimonios para la iglesia, tomo 5, página 165, dice ahí: la maledicencia es una maldición doble que recae con mayor peso sobre el que la practica que sobre el que presta oído. O sea, la maldición cae más, es mayor sobre quien practica eso que quien escucha. A lo mejor está escuchando, pero ya cerró callo. Pero hay aquel que hable y hable y hable y le guste esto. Dice, porque hay una maldición. A veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en mi vida? Si todo lo hago bien, hay que examinarse ahí. Si hay chisme en nuestra vida, si quizá se ha caído una maldición por estar hablando, ¿verdad? Dice, el que esparce las semillas de la contienda cosecha los frutos mortíferos dentro de su propia ¿qué? Alma. Fíjense, cosechando algo malo en su propia alma. Dice, cuán miserable es el chismoso. Duro, ¿verdad? El que da lugar a las malas sospechas. Para él, la felicidad es algo ajeno. ¿Por qué? Porque el que es feliz quiere tranquilidad, quiere facilidad, es tranquilo, ¿verdad? Entonces, si usted quiere una vida tranquila, una vida plena, ¿a qué ver ahí? Que tiene una relación también con el chisme, ¿verdad? No hacer caso inclusive a las malas sospechas. Hay que pedir a Dios discernimiento, mucho discernimiento. Punto número 5. En la semana habíamos hablado de los ángeles, ¿verdad? El trabajo de los ángeles. Pues imaginen que aquí hay, o sea, no imaginen, sino que es real. Hay un ángel que está vigilando cada chisme, cada palabra de lo que estamos hablando y diciendo. CRA, que es eso, Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 508, párrafo 1, dice: estos chismosos desconsiderados olvidan que tienen un testigo. Aquí pongan atención. Usted tiene un ángel, usted tiene un ángel, usted tiene un ángel, todos aquí tienen un ángel. Y saben que ellos están tomando nota y que lo están registrando, ¿verdad? Allá arriba. Y ustedes pueden ver en Apocalipsis los libros que hay, ¿verdad? Y ahí todavía ahí queda registrado en los libros. Dice un digno, ¿qué informe llevará? ¿Verdad? Informe llevará. ¿Será que lleva un informe bien redactado sobre el plano de tal que estuvo hablando todo? Que diga, ay Señor, me da pena, pero mi siervo hoy, el día de hoy, estuvo hablando, y tanto era que otra hoja, y qué pena, ¿no? Pero vean, hay un ángel, dice, el vigilante invisible está escribiendo sus palabras en los libros de ¿dónde? Del cielo. Todas estas críticas duras, estos informes exagerados, estos sentimientos de envidia expresados bajo la excitación de la taza de té. Porque esto lo escribieron allá en 1800 y fracción, ¿verdad? Donde hoy ya casi no, pero bueno, no lo sé ustedes, pero las mujeres tenían un hábito de sentarse a tomar el té y era la hora del chisme, ¿verdad? Era la hora del chisme. Ahora creo que ahora ya no es té, ahora es café. Se sientan a tomar un café y es la hora del chisme. Y nosotros lo vemos aquí en México, los programas de televisión. Para todos aquellos que siguen los espectáculos, pueden darse cuenta cuánta maldad hay, pero no nada más eso, sino que esa maldad puede perdurar tanto que los programas de chisme, o sea, un noticiero puede cambiar y modificarse, etcétera, pero el programa de chisme puede durar 5, 10, 15, 20 años y sigue durando, porque a la gente le gusta escuchar y a la gente le gusta hablar. Y entonces hay mucha gente que se sienta, y en nuestro país pasa que se sienta, que prende la televisión y está viendo los chismes de los famosos. Y dice, ay, fíjese que fulanito ya rompió con tal y ahora está con esta, le puso el cuerno, etc. Y se sabe toda la vida del artista, ¿verdad? Pero no se sabe la vida de Cristo. La iglesia no puede ser así, ¿verdad?
Entonces, dice ahí, todas estas críticas duras, estos informes exagerados, estos sentimientos de envidia expresados bajo la excitación de la taza de té, son registrados por Jesús como si hubieran sido dirigidos ¿contra quién? Contra Él mismo. Estamos lacerando las heridas de Cristo cuando hablamos. Estamos lacerando su trabajo, ¿verdad? Dice ahí, lo sabemos, este es un verso bíblico: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Vamos a pasar 6. Facilito estuvo este tema, facilito, ¿verdad? 6. Chismear es dar falso testimonio, ¿verdad? Dice ahí, MCP. Ay, no hicieron con las iniciales. Ayúdenme por ahí, por favor. MCP. No se me fue. Mente, carácter y personalidad. Ay, fácil. Hoy sí ando medio ya que triado, creo. Si mente, carácter y personalidad, tomo 1, hay 2 tomos, ese tomo 1, página 122, párrafo 2, dice: no hemos de ser charlatanes, o chismosos, o ¿qué dice? O cuenteros. No hemos de dar falso testimonio. Dios nos prohíbe ocuparnos en conversaciones frívolas o necias. Miren, pongan atención en esto. Va todavía más allá del chisme, dice: en hacer chistes o bromas, o en hablar palabras vanas. A veces también tenemos esa costumbre de mucho chiste, muchas bromas, y a veces son chistes o bromas que no están en armonía con un buen testimonio, ¿verdad? Son chistes quizá muy pesados o de doble sentido, son bromas quizá muy pesadas o de doble sentido, y también estamos haciendo mal en eso. Entonces, cuidado hasta con los chistes o bromas, porque son conversaciones frívolas, ¿verdad? Sin sentido. Y ahora, testimonios para la iglesia, tomo 4, ¿verdad? Página 43, párrafo 3 dice: algunos hablan demasiado, adoptan la siguiente posición: cuéntame y yo lo contaré. Verdaderamente una posición así es miserable. Qué duro. Si todos estos chismosos, bueno, vamos a hacer un paréntesis: miserable, porque esta palabra miserable la acabamos de ver hace 8 días en el consejo del testigo, ¿qué? Del testigo fiel, ¿verdad? Que dice que somos una iglesia miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿verdad? Lo vimos. Entonces aquí dice que está en una posición miserable, es decir, hace falta que compre oro refinado, ¿verdad? Que unja sus ojos en colirio, que tenga vestiduras blancas, que fue lo que vimos hace 8 días, ¿verdad? Entonces dice ahí: si todos estos chismosos recordaran que un ángel lo sigue registrando sus palabras, habría entre ellos mucho menos que habladuría y mucho más que oración. Qué maravilla, ¿verdad? Estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo que debemos de hablar menos y orar más. Último, el chisme es una conducta ofensiva para Dios. No nada más es ofensiva para su prójimo, para su hermana, para su hermano, para sus familiares, para su iglesia, sino que es una conducta que ofende a nuestro Dios. AFC, ahorita mañana, dice: esos chismosos están haciendo la obra del diablo con sorprendente fidelidad. Óigame bien eso. ¿El qué? A fin de conocerle. Muy bien, a fin de conocerle, página 185, párrafo 2, dice ahí que el chismoso está haciendo la obra del diablo con sorprendente fidelidad. Cuidado. Usted leyendo un mensaje de algo que quizá está dudando,
no lo comunique. O si ve que el mensajero que trae ese mensaje y no lo está, y no lo vaya, no puede usted decir que está 100% seguro. Ocupe discernimiento y oración para saber cómo actuar y tomar medidas bajo esa expresión que están teniendo a sus oídos, ¿verdad? Dice ahí, dándose poca cuenta de cuán ofensiva es su conducta para Dios. O sea, para Dios es una ofensa, pero para el diablo es una fidelidad. Si emplearan la mitad de la energía y celo que dedican a esta obra impía para examinar su propio corazón, encontrarían tanto para limpiar en sus almas que no tendrían tiempo ni voluntad para criticar a sus hermanos y no caerían en la tentación. Entonces es una tentación cuando alguien de pronto llega y le encuentra algo que quizás no es cierto. Una tentación. Pero no coma de ese fruto. Mejor apártese de ese fruto ahí. Y termine ahí, ¿verdad? Y dice, limpiar, ver a nosotros mismos siempre. Véase a usted mismo en un espejo. Ante Dios en la oración, que Dios le muestre cuál es el quizá pecado, punto ciego que está ahí en su vida. No lo está viendo quizá, pero que está haciendo estragos en su vida para poder tener limpieza, una limpieza propia, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con no hablar, porque sorprendentemente estamos siendo fiel al enemigo cuando caemos en eso, ¿verdad? Cuando ustedes vean otras iglesias, otras personas que vienen a echar sombra, cuidado, porque a lo mejor ellos están por otro camino. Ustedes exhorten que no hablen cosas que estén dando prejuicio a otros hermanos, ¿verdad? Familiares o amigos. Muy bien, aquí terminamos este tema, pero pasamos a las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿Quedó claro? Ahora ya no quieren hablar. Ahora ya no quieren hablar. Ya no quieren decir nada. Hay cosas que sí se tienen que decir. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la congregación de Cal, el pastor hizo como una dinámica para que Dios nos practicar. Y le dijo una oración al primero delante de las personas y que se lo fuera diciendo en secreto, sin que no te dejara de escuchar hasta el final. Y cuando llegó al final que preguntó qué había dicho, no se parecía nada de lo que había dicho al principio. Es un buen ejemplo. Teléfono descompuesto se llamaba, ¿verdad? Teléfono descompuesto se llamaba eso unos años atrás, ¿verdad? Que daba un mensaje que estaba primero en la fila y al que estaba al último y escribía el mensaje, decía el mensaje era totalmente diferente. ¿Cómo cambia el mensaje cuando se da boca por boca, verdad? Como les comentaba, hay mensajes que se tienen que dar para exhortar, sí. Hay mensajes que sí se tienen que dar para que la iglesia crezca, ¿no? De exhortar, no tanto para el chisme, pero es para edificación, porque hay cosas que son para edificación. Por ejemplo, si aquí vienen y presentan una doctrina que es falsa, pues obviamente tienen que decirlo. Se está presentando una doctrina falsa para poder ahí una finalización a esas doctrinas. Eso sí se tiene que decir. ¿Y cómo se puede presentar eso? ¿O cómo se puede decir cuando uno presenta una doctrina falsa? Cuando hay una doctrina falsa y usted sabe, primero se habla con la persona, ojo. Vemos que el chisme siempre es, la mayoría de los casos es cuando la persona no está presente. Entonces, si aquí se da una doctrina que es falsa, usted puede platicar, explíqueme cómo es su doctrina, porque su doctrina quizá está muy diferente a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y si no hay explicación, bueno, están los ancianos de la iglesia y se les dice, miren, aquí yo escucho una doctrina que no está en armonía con la palabra de Dios, hagamos algo, porque puede llegar a confundir, porque aquí dice la palabra de Dios esto.
lo están haciendo frente, no con sus palabras ni pensamientos, sino con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces quiere decir que a la ley del testimonio. A la ley del testimonio. Estos son puntos o principios importantes. Como ahorita la reflexión es muy interesante para A ver, el ejemplo del texto que nos dio, que es Proverbios. Quizá a lo mejor nosotros lo hemos leído, pero pues nunca lo hemos comprendido bien. Y es muy bueno esto, por ejemplo, estos textos. Y como dicen, si nosotros vamos a venir aquí a la luz, pero a la luz de la palabra. Exactamente, a la luz de la palabra. Así es como dice la hermana, si vamos a hablar, que sea a la luz de la palabra. Hermano. No está tal vez conectado con el chisme, pero ¿dónde entraría esta parte a veces con nuestros comentarios inapropiados? O sea, cuando estamos hablando de la iglesia, ¿no? Alguien en un departamento hizo un programa o algo y tal vez por X razón no estuviste de acuerdo y haces comentarios inapropiados. Hacer comentarios inapropiados contra algún departamento que no pudo hacer una función quizá buena. O lo que se trató en el programa. Ok. Por eso habíamos pasado por ahí el punto, me parece 3. Bueno, ya se me salió de ahí. Bueno, habíamos pasado un punto aquí anteriormente de que debemos conocer primeramente a Cristo, ¿no? Cuando usted conoce a Cristo, que hablamos de la fe, inclusive lo vimos en Proverbios, ¿no? ¿Son Proverbios que lo vimos? Vamos allá. Ajá. 11:13, es 11:13, me parece que esa era. Así, pero el Espíritu fiel cubre el asunto, el Espíritu fiel. Cuando hablamos del Espíritu fiel, cuando hablamos del Espíritu fiel, hablamos de un Espíritu que para ser fiel primeramente tiene que conocer a Cristo, ¿no? Para hablar de una fidelidad. Entonces, conociendo a Cristo van a saber qué es un discernimiento lo que se tiene que hacer para agradar a Cristo, no a los hombres. Ahora, puede pasar que sí hay un programa que no esté bien, ¿verdad? Puede pasar que el programa quizá no esté bien. Entonces, hay líderes en la iglesia que tienen que ser fieles y tienen que conocer muy bien a Cristo para saber resolver ese problema. Si un programa estuvo mal, se puede hablar, a ver, hermanos, a la luz de la palabra, los programas deben ser de honra y gloria para Dios, bien estructurados, bien hechos, con reverencia, bien, porque es para Dios. Y está dando un consejo que es para Dios. Pero ya cuando decimos, no, es que el programa estuvo malísimo, y empezamos a hablar con otros de las deficiencias, porque las va a ver siempre. El que pasa aquí y empieza a trabajar, muchas veces es inexperto. Muchas veces es inexperto. Usted no nació siendo diaconisa, siendo de Dorca, no nació sabiendo eso. Pero va a empezar a aprender, y también eso es algún paréntesis, busque capacitación para saber cómo desarrollar su ministerio o su liderazgo para honra y gloria de Dios. Entonces, si pasa algo que esté ya alguien hablando mal contra el programa o contra el que prestó el servicio, hay que tener mucho cuidado ahí, mucho cuidado, porque ya vamos a la crítica, y lo habíamos visto ahí también en una de esas láminas. La crítica, el chisme y murmuraciones, exactamente, bromas, conversaciones triviales. Si no va a ser para edificar, quizás sea una conversación trivial. Entonces, mucho ojo con eso. Si se quiere mejorar o usted quiere que se mejore, proponga, pero no nada más eso. Se nos mandó a ser siervos, a hacer, ¿verdad? Quiere que mejore, yo le ayudo para que mejore. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero no nada más quiero que mejore y señalo, ese estuvo mal,
aquello es como mal, y él no sabe, y ella tampoco. No. Así está siendo fiel al diablo, no está siendo fiel a Dios. Lo que nos vamos a lo mismo, ¿no? Entonces, quedó más o menos claro, ¿sí? Hay un hilo muy delgadito, Si vamos a hablar o a hablar algo en contra de él, hay que buscar la solución. Si se va a hablar, hay que buscar una solución. ¿Qué podemos hacer para arreglar ese problema? ¿Verdad? ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? ¿No? Es que yo tengo una cita donde dice con la lengua bendecimos y con la lengua maldecimos. Sí. O sea, no sé en qué pasaje va. Santiago. Ajá. Con la lengua bendecimos, pero también maldecimos. Pero también vemos ahí que también causamos oprobio contra nuestro propio ser, ¿verdad? Nuestra propia alma. Caemos en maldición también. Entonces, ojo, mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Ya? ¿Quedó claro? Vamos a hacer una iglesia que sea fiel, sin nada de chismecito. Se acabó el chismecito. Ni modo. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Vamos a ponernos de rodillas. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por todos estos pasajes donde demandas de tu pueblo fidelidad, Señor, discernimiento, dominio propio. Ayúdanos, Padre, a tener dominio propio en nuestro pensar y en nuestro hablar, en nuestras acciones, Señor, en nuestro testimonio, porque este grupo de hermanos quiere ser un grupo que dé testimonio de quién cree y a quién honra, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados si hemos murmurado, hablado, dicho de más, Señor, perdónanos y ayúdanos a capacitarnos y a controlar nuestra lengua para hablar lo correcto y a medida, Señor, con inteligencia y con virtudes. Ayúdanos a ser hacedores, no nada más oidores. Que esta iglesia pueda ser limpia y purificada. Que todo miembro de iglesia pueda llevar el estandarte de la fidelidad y del respeto, Señor. Úngenos con tu verdad, con tu dominio propio, y que todo sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Muy bien.